Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy el IBEX 35 con una subida del 0,23% y entre otras empresas, otras acciones, veremos Línea Directa, Niesa, HelloFresh y Telefónica. Así como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Comenzamos, como es habitual, IBEX 35, velas diarias. Veníamos comentando que nosotros estábamos viendo este canal alcista, que venía desde el año 2022. Le hemos marcado objetivo alcista a zona de 14.180 y finalmente lo acabó cumpliendo. Y también comentábamos que estaría tan cerca ese objetivo alcista de esta zona tan importante de resistencia de los 14.315 que pensamos que lo más probable es que la acabase alcanzando, cosa que, como veis, ha acabado sucediendo. Y sí que es cierto que, como estamos viendo, está pegada a esta zona de resistencia, de momento sin conseguir superarla de forma clara, ya que en el caso de superarla de forma clara, pues sería un indicio de que podamos seguir viendo más subidas en el IBEX 35. Sí que es cierto que, bueno, tenemos un sustito, en este caso el viernes pasado, tras el anuncio de Trump que podría ponerle aranceles a la Unión Europea del 50%, y ya comentamos que pensábamos el viernes que el mercado, pues bueno, ya no se lo tomaba tan en serio a Donald Trump porque, bueno, tuvimos fortísimas caídas, pero cuando fue avanzando la sesión, pues conseguía recuperar bastante, dejarnos mucha mecha por la parte inferior. Es decir, que aquí hubo compras en el IBEX 35 y acabó el índice en 14.100. Continuamos sin poder superar esta zona de resistencia que hemos comentado en la zona de exactamente 14.315, ¿vale? Es una zona de resistencia que viene desde el año 2008 y que en el caso de superarla, pues podríamos tener un nuevo tramo al alza. Nosotros en el corto plazo, o mejor dicho, en el muy corto plazo, vigilaremos los mínimos de este pasado viernes, primera zona de soporte de muy corto plazo, zona de 13.860 puntos, luego siguiente zona de soporte, en este caso de corto plazo, zona de 13.400, y luego ya pues tendríamos una zona de soporte que nosotros consideramos que sería muy negativo perforar a la baja, que sea zona de 11.600, ya que sería en este caso un soporte ya para medio plazo. Y también, como podéis ver, pues prácticamente ya se encontraría por esa zona también la parte baja de este canal alcista. Así que perder esa zona de 11.600 puntos podría ser muy negativo para el IBEX 35. Bueno, continuamos. Vamos a ver en este caso las acciones que os tenemos preparadas para hoy. Nuevamente vamos a traer Niesa, aunque bueno, vamos a dejar de traerla, pero bueno, si alguno de vosotros queréis que sigamos hablando de ella, me lo podéis dejar en comentarios, ¿vale? Esto es un chicharro, ya lo hemos comentado más de una vez, pero bueno, llamó la atención las fortísimas subidas que tuvo, que de hecho nosotros ya comenzamos a hablar de ella cuando subía desde esta zona de 0,084, comentando que podía seguir teniendo subidas, pero que era una acción muy peligrosa y de hecho, como veis, pues luego alcanzando zonas de 0,024, pues tuvo caídas muy fuertes hasta zonas de 0,012, es decir, un 50% de caída. Hoy la traemos porque había conseguido subir un 7,69%, pero como veis, justamente había conseguido alcanzar esta zona que habíamos marcado previamente de resistencia de los 0,017. Como veis, pues bueno, tenemos aquí, en este caso, se podría decir un martillo invertido, una vela con mucha mecha superior justo de zonas de resistencia. Es decir, no perdimos esta zona de resistencia y hemos visto cómo iban deshaciendo posiciones, en este caso los inversores. Siempre comentamos que una simple vela no tiene por qué cambiar tendencias, ni por ella tener que venir con más caídas, pero sí que nos llama la atención que justo en esta zona que habíamos marcado previamente de resistencia, en esa zona prácticamente de 0,018, pues haya tenido hoy precisamente las subidas y desde aquí pues ya hemos tenido cierto recorte, aunque como seguimos comentando que el cierre de hoy ha sido con un beneficio del 7,69%. En el caso de superar esta zona de 0,18, pues bueno, podríamos ver más subidas hasta la siguiente zona de 0,027, que nosotros consideramos que bueno, que sería una zona importante para Niesa, ya que en caso de superarla, pues superaría esta zona de resistencia que también antiguo soporte. Y se podría ver cierta mejora, aunque seguimos contando que es una acción, es un chicharro, y por ello pues es una acción que es muy, pero que muy peligrosa. Muchas veces en este tipo de acciones, si se coge en un buen punto, se puede ganar mucho dinero, pero si se coge en un mal punto, se puede perder muchísimo dinero, ¿vale? Así que siempre muchísima precaución. Continuamos, os traemos a continuación tubos reunidos, hoy con una subida del 4,90%. En el corto plazo, aquí vemos esta zona de soporte entre la zona de 0,45 y zonas de 0,50 y la zona de resistencia que le vemos también en el corto plazo 0,71 hasta esta zona de 0,74. De momento nos encontramos en tierra de nadie, en zonas de 0,60, pero hoy con una subida, como vemos, del 4,90% y superando, como veis, la media móvil 200. Así que bueno, hay que seguir vigilándola. De momento pues no tenemos
ninguna certeza de que pueda seguir con las subidas, pero seguimos pensando que lo más probable, una vez vista aquí estas fuertes subidas y superando esta zona de 0,50, que es la zona de resistencia, y luego ha ido actuando como soporte, pues mientras no pierda esta zona que hemos comentado de los 0,45 a la zona de 0,50, podríamos pensar que, bueno, que este movimiento lateral podría significar que en el caso superado por la parte superior podríamos ver más subidas. Como comentamos, si pierde esta zona de 0,45, ese escenario pues lo pondríamos en cuarentena y se podrían esperar más caídas. De momento, bueno, acción que había caído muy fuerte, como podéis ver en el largo plazo, y que de momento en el corto plazo pues tiene cierta recuperación. Vamos a continuación a ver línea directa, ¿vale? Una acción que también lo está haciendo realmente bien, ¿vale? Aquí podemos ver que, bueno, es una acción que venía claramente bajista, pero en su momento, en este caso en 2023 y inicio de 2024, no sé, hacía aquí un movimiento lateral. Nosotros marcamos objetivo alcista, lo acabó cumpliendo. Y luego, como veis, pues bueno, nos ha hecho otro movimiento lateral. También marcamos este objetivo alcista. Y como también veis, pues precisamente hoy lo ha acabado cumpliendo. Así que objetivo alcista que nosotros marcamos en nuestro canal, finalmente se ha acabado cumpliendo, ¿vale? Nosotros lo marcamos, como podéis ver aquí, pues sería a principios de enero, bueno, a principios de año, prácticamente finales, esto sería exactamente pues el 29 de enero, cuando nosotros marcamos este objetivo alcista que finalmente se ha acabado cumpliendo. Comentaros, lo que sois habituales en el canal, ya sabéis que, bueno, desde mayo pues hemos pensado, y fue una idea que, bueno, muchos de vosotros nos dijisteis que era una buena idea, y marcando los objetivos que nosotros vemos en el canal de YouTube. Y como podéis ver, pues desde mayo pues tenemos Tesla, tenemos Palantir y tenemos Acciona. De momento estos tres objetivos alcistas están activados, pero de momento no se han cumplido. Esto que queremos decir es que en línea directa pues no lo tenemos puesta en esa plantilla porque es anterior a mayo, pero como veis, objetivo alcista alcanzado, ¿vale? Así que bueno, sigue teniendo muy buenas perspectivas y lo más nosotros pensamos que lo más probable es que siga habiendo subidas en esta acción. Primera zona de soporte, pues la marcaremos en esta zona de los 1,24 y luego también esta zona de antigua resistencia 1,17, luego ya la media móvil 200, pero la verdad que tiene buena pinta, por lo menos en el corto y medio plazo, y pensamos que podemos seguir viendo subidas, aunque ya veis que es una acción que, bueno, que tiene mucho zigzagueo y que después de estas fuertes subidas y tras cumplir este objetivo alcista pues se podrían ver ciertas caídas en el corto plazo, ¿vale? Nosotros consideramos que entre no pierda de forma clara la media móvil 200 no le ocurría absolutamente nada. Vamos a ver ahora Green Energy, ¿vale? Voy con una subida del 2,15%. Y bueno, como vemos, una acción también muy alcista, que aquí, bueno, aquí había roto, como veis, este movimiento lateral al alza y de entonces, pues fortísimas subidas. Veníamos comentando que era una acción bastante interesante y como veis, bueno, había marcado recientemente máximos históricos y de momento pues no lo estamos viendo deterioro y seguimos pensando que lo más probable es que siga con las subidas. Primera zona de soporte, zona de 48, luego zona de 45 y luego ya 42,25. Pasamos a ver ahora Telefónica. En el caso de Telefónica también lo viene haciendo bien. Ya sé lo que nos seguís habitualmente, que tenemos marcada esta zona de color azul. Nosotros consideramos que es una zona muy importante para Telefónica. Exactamente, pues está marcada entre la zona de 4,08 y la parte alta sería la zona que vemos aquí de 4,40, ¿vale? En el corto plazo estamos por encima de esa zona. Nosotros estamos viendo este canal alcista, sigue respetándolo y como veis ya comentamos que si le conseguía superarla pues pensamos en ver más subidas. De momento estamos teniendo más subidas en Telefónica, aunque también como veis con muchísimo zigzagueo. Para nosotros ahora sería negativo perder sobre todo esta zona de 4,20 y esta zona de 4,08. Así que mientras no pierda esas zonas que acabamos de marcar, nosotros seguimos pensando que lo más probable en Telefónica es seguir viendo subidas, ¿vale? La siguiente resistencia que tendríamos en este caso en Telefónica, pues prácticamente ya habría alcanzado, sería esta zona de los 4,73. Se quedan 4,65, así que está muy cerca de cumplir su siguiente zona de resistencia. Luego tenemos ya resistencia en zonas de 5. Vale, pero como comentamos, lo importante de esta zona marcada en azul es que mientras se mantenga por encima de ella, pues ahora el movimiento que tiene que tener Telefónica tiene que ser entre esta zona de 4,40 y esta zona de 7,32, ¿vale? Eso no quiere decir que tenga que llegar a 7,32, simplemente que se va a ir moviendo en esos precios. Continuamos, vamos a ver ahora acciones del mercado europeo. Vamos a comenzar con HelloFresh, ¿vale? En el caso de HelloFresh lo viene haciendo bien en el corto plazo. Bueno, aquí veis que, bueno, tuvo una subida tremenda. Luego aquí dejó un clarísimo techo una vez que rompía esa zona de soporte. El que estuviera adentro tendría que salir sí o sí por análisis técnico, ya que podían ver caídas como así finalmente se acabó ocurriendo. Bueno, aquí comentábamos que nosotros en el corto plazo estábamos marcando esta zona tanto de resistencia como soporte, zona de 9,90 hasta esta zona de 10,16. Aquí podéis ver cómo tuvo fuertes subidas. Aquí tuvo zonas de resistencia. Finalmente consiguió superarla y una vez superada,
pues empezó a actuar como soporte. ¿Ves? Tiene un toque aquí, soporte, nuevamente soporte, un nuevo toque soporte y un nuevo toque soporte, aunque en este caso finalmente acabó abriendo con hueco bajista, ¿vale? Ir perforando a la baja esta zona de soporte, cosa que lógicamente es negativa, e incluso perforaba la baja la media móvil 200 y tenía fuertes caídas hasta zonas de 6,91. Comentamos en nuestros vídeos de YouTube que, bueno, una vez superada esta directriz bajista tenía una pequeña mejora, ¿vale? Lógicamente, una vez que la había superado no sabíamos que iba a tener este gran recorrido al alza, pero sí que es cierto que, bueno, tenía su primera mejora y luego superando media móvil 200 tenía su siguiente mejora, y ya comentamos que en el caso de superar esta franja marcada en azul, pues tendría la siguiente mejora. Así que sigue mejorando en el corto plazo. Aquí podemos ver cómo nuevamente superaba esta zona que teníamos marcado como resistencia, luego hizo un throwback, ¿vale? A esta zona la actuó de soporte y nuevas subidas para HelloFresh. Seguimos pensando que lo más probable, ¿vale?, es continuar con las subidas. De hecho, la media móvil 200, que venía clarísimamente bajista, y a pesar de haberla perforado a la baja, ya tiene su sesgo alcista y en ningún momento ha perdido ese sesgo alcista. Seguimos pensando que lo más probable es que HelloFresh, este nuevo impulso alcista, pueda volver a llegar a zonas de 13,51, incluso zonas de 13,90. Esa es su primera zona importante de resistencia, y en caso de superarla, pensamos en que podría seguir subiendo hasta zonas de 15, ¿vale? Que fue nuestra primera idea, la primera vez que invertimos en HelloFresh, ya sabéis, por esta zona. Ya comentamos que para nosotros es muy importante esa zona de 15, ya que es una zona que hizo muchas veces tanto de resistencia como luego posteriormente de soporte. Una vez perdido la baja, pues luego, como veis, desde zonas de 15 acabó llegando muy abajo, a zonas de 4,30. Vale, aquí ya comentamos que teníamos un movimiento lateral y decidimos entrar con la idea de que, bueno, que pudo menos alcanzarse esa zona de 15. No alcanzó esa zona de 15, pero se frenó, como veis, en esta antigua también zona de resistencia, que hemos comentado, en esta zona de 13,50 y zonas de 13,90. De aquí, bueno, fortísimas caídas para HelloFresh, que, bueno, como veis, se frenaban en esta zona de 6,90 y de nuevo, pues nuevo impulso al alza. Así que vamos a ver si sigue con las subidas, qué ocurre en esta zona que hemos comentado de 13,50 a 13,90. Si la supera, como comentamos, lo más probable es que alcance zonas de 15 y luego habría que ver si también la acaba superando. Vamos a traer nuevamente, en este caso, Siemens Energy, es que es una acción que lo está haciendo realmente bien. Bueno, HelloFresh había subido un 1,75% la sesión de hoy, y en este caso Siemens Energy un 2,59%, marcando nuevos máximos históricos. Así que una acción espectacular, que ya en su día comentamos que tenía el objetivo alcista tras superar este canal bajista, que también la acabó cumpliendo. Y ya comentamos que aquí, a pesar de no marcar el objetivo alcista, pues tenía un movimiento lateral y pensamos que podía llegar a zonas de 84, zonas que ya está también superando. Sí que es cierto que desde la zona de 41,70, como veis aquí son sus mínimos anteriores relativos, pues como veis llevan a subida de más de un 100%, prácticamente sin descanso. Así que acción espectacular. Así que, como siempre comentamos, un pequeño movimiento lateral o alguna caída para luego seguir con las subidas tampoco sería negativo del todo, ¿vale? No se puede subir siempre vertical. También comentaros que desde los mínimos de los 6,30, esta acción que, bueno, los marcaba en noviembre o a finales de octubre del 23, pues lleva nada más y nada menos que una subida del 1275%. Sí que es cierto que, lógicamente, adivinar el mínimo que iba a marcar es prácticamente imposible. Sí que es cierto que tras superar, como es aquí, la media móvil 200, pues bueno, ya era la primera mejora, luego tras dejarnos este objetivo alcista. Y por último vamos a traer Zalando en el día de hoy con una subida del 5,03%. Bueno, acción que, como veis, bueno, había subido muy fuerte, muy vertical, sobre todo a raíz de la pandemia, llegando a zonas de 106 euros y luego también fortísimas caídas que, como veis, pues bueno, vinieron justamente a detenerse en estas zonas importantes de soporte de la zona prácticamente de 17, ¿vale? Para nosotros soporte importantes zonas de 17 y zonas de 22,50. En el corto plazo tenemos mejora, ya que superaba esta zona de 22,50, luego venía a testear la media móvil 200 y, como veis, bueno, sigue subiendo, sigue haciendo su zigzagueo al alza y respetando de momento la media móvil 200. Hoy nuevamente una fuerte subida del 5,03% y seguimos pensando que lo más probable es seguir viendo subidas para esta acción, ¿vale? Primera zona de resistencia de corto plazo tendríamos en zonas de 36,68 y la siguiente en zonas de 40. Superar esas zonas de 40 pues le podría abrir la puerta a seguir subiendo hasta zonas de prácticamente 46 y luego ya, si la supera, pues tendríamos la posibilidad de ver más subidas. Así que acción que está interesante, ya que con el corto plazo podemos ver que ya empieza a tener su sesgo alcista y podríamos seguir viendo subidas en esta acción. Bueno, como siempre, un placer. Muchísimas gracias a todos los que llegan hasta el final del vídeo por vuestra atención. Os dejamos el disclaimer y hasta un próximo vídeo.